o por sustentar reales. No me los he inventado, ¿no? Le he quitado el nombre, por supuesto, por razones de respeto, ¿no? Y a cada grupo le entrego, cada clase, hoy día van a ver ustedes en la clase identificación del problema, de la situación problemática, cómo se identifica el problema, cómo se formula un problema, y luego, ¿qué vamos a hacer? Objetivos y bueno, ¿no? Esa primera parte. En la próxima clase vamos a hacer marco teórico y probablemente metodología, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Luego haremos resultados y discusión. Y al final lo dejo yo a conclusiones y recomendaciones. Porque eso, aunque ustedes no lo crean, es lo que peor hacen. Se sacan de la manga conclusiones que no han encontrado en su investigación. Y obviamente, si tienes una conclusión que no existe, tu recomendación va a ser, pues, bamba, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, más o menos así es. Entonces, les pido por favor, acá ahorita hay 2, 4, 6, 8, 10. Me hacen el favor, cada uno de ustedes, no, dos de ustedes van a armar un grupo. Incorporen en el grupo, en un papel así, me ponen grupo, ¿no? Los apellidos de todos los que están en el grupo. Ahorita de acá tiene que haber 2 por grupo. Y luego esos 2 incorporan a sus compañeros, que seguramente ustedes los conocen, yo no, y lo van incorporando ahí los que creen que tienen afinidad con ustedes, porque en otros cursos también han hecho grupos, me imagino, ¿no? Más o menos si se quieren mantener esos grupos, no tengo ningún problema. Doctor, ¿grupos de cuántos? De 6, va a tener que ser, porque sean 5, para que tengan opción a por lo menos a 2 o 3 presentar. Como son 5 clases, como que por lo menos por cada clase, 1 o 2 del grupo. Ok, entonces, yo voy a sacar las tesis al azar, porque no lo conozco, o sea, nadie. El que le toca una tesis fácil, perfecto. El que le toca una más complicada, ya es cuestión de suerte. Muy bien. Ustedes saben que la universidad, esta universidad, tiene una... Bueno, los que han llegado tarde, vayan firmando, firmen la asistencia, porque después me vienen a llorar que han venido, pero no han firmado. A ver, esta como todas las universidades, tienen directivas para regular los diferentes procesos de posgrado. Para las maestrías y doctorados, la universidad tiene una directiva desde el año 2010. Hasta ahora no ha cambiado. Esa es una directiva antes de la nueva ley universitaria. Pero la investigación con la nueva ley no ha cambiado, es igualito, ¿no? Eso no ha cambiado. Entonces, todos tienen que ajustarse para hacer su tesis a estas normas. ¿Ok? Ahora le voy a pasar rápidamente a la norma. ¿Qué cosa es lo que se pide para un informe final de una tesis? ¿Sí? Y luego cada grupo, ese es tu grupo. Perfecto. Así me gusta. Eso está bien. Vamos a ver. ¿Pero han aprendido esta cosa, no? ¿No ha venido? ¿Ya está aprendido? Sí, ¿no? ¿Y dónde está el puntero mentiroso? El mentiroso, sí. Freddy debe ser el que tiene él debe estar acá para que nos apoye. No sé si está prendido la computadora. ¿Han visto ustedes? Incluye las características de un proyecto de investigación. Pero eso no lo vamos a ver. Vamos a ver el informe final, que es lo que corresponde a esto. Me parece que no lo han leído. Me avisan, sí. Se supone que con ese ruidito está, ¿no? Ya está, ahora sí. Apareció. Vaya, menos mal. A ver. En las carpetas.
Vamos a ver esto. O sea, pero acá está la norma, no creo que no está la norma. Yo quiero quiero hacer, hay otra, después vamos a ver esa, hay otra que tiene la norma. Lo que quiero es que vean la norma. Sí, sí. Sirve de algo eso. Después si quieren se llevan la... A partir de la 18 está la... Hasta acá es el proyecto. No vamos a hablar del proyecto, vamos a hablar de esto. Del informe final, que es lo que finalmente van a hacer ustedes. Y donde van a tener bastantes problemas. Un informe final tiene dos partes, ¿no? La parte que tiene el contenido científico, técnico, que es lo que ustedes han investigado, que tiene todas las secciones que ya conocen, y la parte relacionada con la administración del proyecto. Es decir, muchos no le dan ninguna importancia a esto, pero en eso se incluye el presupuesto, el cronograma y todo lo que necesitas para poder hacerlo. Hay una palabra clave en investigación, que es viabilidad. ¿Es viable o no es viable mi proyecto? Porque puede ser un magnífico proyecto desde el punto de vista científico, con rigor científico, todo lo que tú quieras. Pero resulta que tu proyecto cuesta $25,000. ¿Lo puedes pagar? No, entonces no es viable, pues. ¿Me entiendes? O sea, la viabilidad está dado. O quieres investigar un problema de biología molecular que implica un estudio de los genes. ¿Tienes ese recurso científico? No, entonces no es viable tu proyecto, ¿me entiendes? Por eso que es importante. Y eso se tiene que ver en la parte de la administración. ¿Cuán viable es mi proyecto? ¿Tengo el recurso humano? Lo tengo. ¿Tengo el recurso económico financiero? Lo tengo. ¿Tengo el recurso tecnológico? Lo tengo. ¿Tengo el insumo, o sea, los pacientes y eso, en suficiente número para que mi tesis sea? Sí, ok, adelante entonces. ¿Y no? Eso. Es un saludo a la bandera, como dicen, ¿no? Muy bien. Entonces, primero, todo proyecto de investigación requiere recursos humanos, económicos y materiales. Tienen que justificar el proyecto. ¿Por qué hacer la investigación? La universidad te dice justificación teórica, justificación práctica. A mí no me gusta esa clasificación, pero hay que hacerla. Pero yo lo divido en 3 palabras, que es mucho más claro, más sencillo, y que implica lo que te está pidiendo la universidad. Primero, con tu proyecto de investigación, ¿vas a crear nuevo conocimiento? ¿Sí o no? Sí, entonces tienes una justificación teórica. Pues. Vas a llenar un vacío del conocimiento en una área. Pero ojo, cuando tú dices crear nuevo conocimiento, no es que vas a descubrir otra cosa, no. Puede ser un nuevo conocimiento en nuestro país, supongamos. Y queremos hacer una investigación, ¿no es cierto?, de el dengue, ¿no?, en Lima. ¿Cuánta gente de la que vive en Lima tienen anticuerpos? ¿Alguien sabe? No. Si yo hago un estudio que lo diseño de tal manera que mi muestra de investigación representa a toda la población de Lima, investigo y saco una conclusión y digo, en Lima la prevalencia de los pacientes infectados con dengue es de 2%. Y eso es nuevo conocimiento, ¿o no? Que permite a la autoridad de salud tomar decisiones políticas en salud. O sea que el nuevo conocimiento no significa descubrir algo nuevo. Puede ser nuevo conocimiento dentro de una realidad propia del país o de la región o incluso de tu hospital. Muchas veces los directores de los hospitales toman decisiones malas porque no tienen la información adecuada para tomar una buena decisión, porque no han investigado eso. ¿Sí? Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra cosa. Entonces hay que justificar. El segundo punto es, con esta investigación, estoy creando, ojo, un nuevo método de investigación o una nueva herramienta para investigar.
Por ejemplo, una nueva técnica de laboratorio. Esa es una segunda justificación, pero eso ya es práctica, ya no es teoría. Porque la ciencia tiene dos aspectos. La teoría, que es generalmente el producto de la investigación. Cuando la investigación científica descubre y consolida un conocimiento, lo transforma en una teoría. Entonces, el descubrir o el tener una nueva herramienta, y les pongo un ejemplo de lo que hemos hecho el año pasado en el Instituto de la Investigación, en mi grupo de investigación, que nosotros todos los años hacemos investigación en el Instituto de Medicina Tropical. El diagnóstico de quiste hidratídico, desde el punto de vista inmunológico, ahora es el gold estándar es el Western blot, ¿no es cierto? Que es un inmunensayo, una prueba inmune. Pero hay muchos antígenos del quiste hidratídico. Nosotros hemos desarrollado hace 4 o 5 años atrás, y lo hemos publicado, que hemos estandarizado una prueba de ELISA para una de las fracciones del antígeno B, que es el antígeno E. Y hemos comprobado que tiene la misma eficiencia y eficacia que el Western blot. Y es un poco más barato, pero te da los mismos resultados. Pero claro, pero para poder hacer el ELISA, ¿qué se necesita? Primero, un equipo de ELISA, que cuesta dinero. Segundo, necesitas un personal que sepa manejar ese equipo, ¿no? Y tienes que tener personal calificado para manejar ese equipo. Y entonces te preguntas, epidemiológicamente, ¿dónde hay más quiste hidratídico en el Perú? En el área rural de la sierra, donde ahí no hay nada, son postas médicas. Entonces, podemos tener una prueba maravillosa, pero no lo van a hacer nunca ahí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hay una variante del ELISA que se llama DOT ELISA. Y te hemos estandarizado un DOT ELISA para inmunoglobulina G de hidratidosis para que puedan ser utilizados, porque eso no necesita el equipo tecnológico del ELISA. Es una prueba es cualitativa en realidad, ¿no? Que es colorimétrica, que es muy sencilla de hacer, no necesitas gran equipo, casi nada, y no necesitas gente súper capacitada. Y entonces, si desarrollas eso y lo puedes aplicar en la sierra del Perú, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso significa ya una nueva herramienta para una necesidad. Pero tiene además el tercer elemento de la justificación de una investigación: el impacto social, el beneficio a la comunidad, el beneficio a las personas. ¿Por qué? Porque ahora se van a poder diagnosticar mucho más tempranamente estos pacientes de la sierra rural, antes de que los quistes estén desbordándoles el abdomen o los pulmones. Se va a poder descubrir más rápidamente y rederivarlos a centros de mayor capacidad de resolución, tanto diagnóstica como terapéutica. Entonces sí tiene un impacto social, ¿no es cierto? Entonces son las 3 características para justificar una investigación. Creo conocimiento, digamos, utilizo, o yo, en este caso, estandarizo para los valores del Perú una nueva herramienta de diagnóstico o una nueva herramienta de investigación, y finalmente, si tiene impacto social. Esos 3 son los que justifican la investigación. La universidad lo divide en teóricos y prácticos. Teórico es básicamente el nuevo conocimiento, pero lo práctico es la prueba y el impacto. Se acabó. ¿Se dan cuenta? Es más sencillo, ¿sí, no es cierto? Plantearlo así es mucho más sencillo, porque a veces los chicos, justificación teórica, y te meten un palabreo ahí, al final los pobres se enredan y no saben cómo resolver. Ok. Muy bien, ¿no? Seguimos. Un problema de investigación científica es una dificultad, un hecho que llama la atención del investigador por su escasez o abundancia, crecimiento o decrecimiento, transformación o permanencia, novedad o antigüedad, facilidad o dificultad, etc.
hay una serie de situaciones que hacen que un hecho de la realidad se convierta en un problema y que llame la atención de un investigador. Y la realidad es esta. No sé las profesiones que ustedes tienen, pero me imagino que muchos de ustedes trabajan en un hospital o pueden trabajar en una posta, en un centro de salud. Y observa que cada vez hay más casos, por decirles, ¿no?, de diarrea en la comunidad. Llegan los pacientes. Diarrea, no estoy descubriendo la pólvora cuando diagnosticas una diarrea. Pero si tienes cientos de pacientes de diarrea, dices, oye, un momentito, aquí hay un problema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta diarrea? ¿Qué es lo que pasa con los niños nuestros? Que es uno de los componentes de la malnutrición de los niños, por si acaso, ¿no? Y entonces, tú como observador de la realidad, porque el investigador finalmente es un observador de la realidad, y recoge de esa realidad lo que él considera un problema. Y entonces, ese problema lo formula, ¿no? ¿Por qué en la comunidad de Pichanaki hay una altísima prevalencia de diarrea infantil? Entonces te respondes tú. ¿Cómo te respondes? Con tu hipótesis, ¿no es cierto? Tú dices, hay una alta prevalencia de diarrea infantil. ¿Por qué? No hay medidas sanitarias. No hay agua potable, no hay desagüe. Y además, tampoco hay conducta higiénica de los habitantes. O sea, no se lavan las manos, etcétera, etcétera. Tú explicas el fenómeno que es descubierto con una hipótesis. Y entonces de la hipótesis salen tus objetivos. Tengo que probar, esa es la forma de probar tu hipótesis. Verdaderamente no hay agua ni desagüe y eso es una causa de la diarrea, eso lo tengo que probar, ¿no? Ya para eso ya veremos cómo. Segundo, tengo que probar que las personas que tienen, las mamás sobre todo, o los papás, o los padres, tienen un nivel educativo sanitario tan bajo que no respetan las mínimas condiciones de higiene y ellos son los que finalmente transmiten las infecciones a los niños, etc. Entonces, observación, identificación de un problema, formulación del problema, pregunta de investigación, hipótesis, objetivo. Esa es la secuencia. En tu hospital, en tu centro de salud, en tu clínica, donde estés trabajando. Esa es investigación, es observar la realidad. Y si ves algo que está chueco o no está bien, por eso dice, puede ser aumentar o disminuir, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta más sencilla y directa en su realidad misma, y lo único que tiene que hacer es observar bien. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué insisto tanto? Yo enseño tantos años de investigación, como no se imagina, y siempre insisto esto, porque cuando no tienes bien identificado el problema y empiezas tu tesis, cuando llegues a la parte del trabajo de campo y después quieres tabular o analizar los resultados, ahí te vas a hacer un nudo, como un pulpo. Tú solito te vas a ahorcar, porque como está mal identificado el problema o no está bien delimitado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora que lo aplicas en el campo, no funciona. Entonces, y cuando estás ahí dices, ¿qué hago? No voy a regresar. Por eso es la clave de una buena investigación, es identificar bien el problema. Una cosa es la problemática y otra cosa es el problema. Hola. ¿Dónde está la lista? Ponla ahí para que cuando entren vayan firmando, ¿eh? Ahí está, saluda a la cámara. Ahí en tu mesa, perfecto. Que se fugan también. Entonces eso es importantísimo, ¿ves? Entonces hay que identificar se van a bien fugar el esa problema. gente. Y ahí es donde van ustedes a tener la pregunta correcta de investigación y la hipótesis también correcta. Entonces, si la realidad es así, se imponen las siguientes tareas. Este es un recordatorio que ustedes se han hecho esto. Ustedes seguramente en investigación 1, en la parte de metodología de la investigación, han tenido que hacer esto. Pero les recuerdo porque ahora vamos a empezar a trabajar prácticamente y ahí van a aplicar esto que les estoy recordando. Yo sé que observar la realidad, registrar los sucesos más llamativos, comparar los hechos, comparar la situación actual con hechos,
apreciar semejanzas. Todo lo que les he dicho está ahí, pero más regulado, más, digamos, mejor dispuesto en términos de orden. Pero todo lo que les he dicho está ahí. Y entonces, un problema se puede definir como la brecha entre lo ideal y lo real. Ese es un problema. Y si es un problema, es porque tiene solución. Si no tiene solución, ¿qué es? ¿Ah? Si no tiene solución, es un dilema. Si tú quieres demostrar que los ángeles vuelan, ¿cómo lo haces? Pensando que no sé si habrá ángeles, ¿no? Por eso, una cosa es un problema. Cuando tú dices, tengo un problema, entonces estás diciendo, tengo una solución. O dos, de repente. A veces hay más de una solución, dependiendo de una serie de variables que te pueden decir, es mejor ir por acá que por acá. Pero sí tienen las... Si dices problema, es que hay solución. Por eso cuando ustedes identifican un problema es porque tienes que resolver el problema porque tiene solución. Ok, pero la situación problemática, porque la universidad te dice en su norma, situación problemática. O sea, la situación problemática tiene que generar, como decía antes un profesor, ¿no? Una solucionática. ¿No? Bueno, lo decía en broma, supongo. O sea, la problemática es todo el problema. En el caso de la diarrea de los niños en una comunidad, ¿cuál sería la problemática? A ver, discutamos, ya, conversemos eso. Para que vayan ustedes agarrando pista de cómo tienen que diferenciar una problemática de un problema. Un deficiente sistema sanitario. ¿Perdón? Un deficiente sistema sanitario. Un deficiente sistema sanitario. Ya. Es una causa. Ok, eso puede ser un componente importante de la problemática. Un componente importante porque no solamente es un deficiente sistema sanitario para que haya mucha diarrea. Hay otras variables, ¿no es cierto? Que lo hemos dicho hace un minuto, ¿no? O sea, las cuestiones, o sea, la educación sanitaria de la población. El acceso a agua. ¿Ok? Acceso a agua potable. Bueno, por eso. Entonces, la problemática de esa comunidad es ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tiene una alta tasa de malnutrición infantil. Entonces tú dices, ¿por qué si los niños aparentemente comen bien? ¿Por qué están tanto desnutridos? Y entonces, cuando analizas la problemática, te das cuenta, la anemia, que tanto el gobierno está haciendo tanta bulla y no hacen nada. La anemia infantil, esa es la problemática. ¿Cuál es la causa de la anemia infantil en el Perú? ¿La alimentación solamente? ¿Tú crees que solamente la alimentación? En la selva la gente come muy bien, y sin embargo hay anemia, un montón de anemia. ¿Qué es diferente a la sierra? Espérate. En la selva es más fácil resolver la anemia. Desparasitas 3 veces al año a los niños y se acabó la anemia. La gran cantidad de la gente come bien ahí, come mucho pescado, porque el pescado es generosamente ofrecido por los ríos de la selva. El pescado es proteína, ¿sí? Pero claro, lo que comen, más de la mitad se lo tragan los parásitos. Tienen parásitos con, ¿cómo se llama? Con hemoglobina de 20 y el niño tiene 7 de hemoglobina. Yo he hecho investigación de malnutrición en niños en Iquitos, de manera que les puedo asegurar que es así. Si yo desparasito 3 veces al año a los niños, voy a reducir drásticamente la anemia. Eso lo he probado, o sea, yo lo he investigado, por eso estoy hablando con autoridad. En el año 1987, en un colegio, unos niños en una pequeña población de a 15 kilómetros de Iquitos, un pueblito que se llamaba Santa Clara. Ahí hicimos una investigación. Todos los niños tenían anemia, todos. Y todos tenían mínimo 4 parásitos. Mínimo 4. Eran zoológicos ambulantes. Por más que esos niños comían,
se iba todo. Los parásitos estaban gorditos y hermosos y ellos estaban barrigones y pálidos. ¿Ah? Y cuando los desparasitamos 3 veces vimos cómo la hemoglobina subió, cómo subía la albúmina. Eso lo hemos visto, lo hemos probado. O sea, no estoy inventando cosas. Voy a... Por eso les digo, ¿no? El problema es diferente en cada región, tiene sus particularidades. ¿Cuánto le costaría al gobierno desparasitar 3 veces al año a los niños? Nada, comparado con el beneficio. Yo les digo que yo soy de la selva y los niños de la selva comen bien. El problema son los parásitos. Entonces ahí la problemática es diferente a la sierra, donde en la sierra sí comen mal. O sea, no es que no haya comida, sino que no saben elegir los alimentos para que se nutran bien. Entonces la problemática es diferente, aun cuando el problema es el mismo, anemia. ¿No? Por eso digo que hay que diferenciar siempre, y lo que vamos a investigar no es la problemática, es el problema. Porque la problemática tiene muchas variables, y la ciencia se construye a pedacitos. Hoy investigo este pedacito, mañana tú investigas este y pasado, y dentro de un tiempo tenemos ya un pedazote grande de la ciencia en el caso que nos interesa, ya investigado. Y de repente ya generamos una teoría. Pero si quieres investigar todo, estás muerto. O sea, muy ambicioso no puede ser. Tiene que ser realista. Por lo tanto, la definición del problema consiste en determinar el tipo de trabajo que va a realizar. Porque una vez que identificas el problema, eso te va a decir qué metodología de investigación tienes que aplicar para resolver el problema. Por eso es tan importante identificar bien el problema, ¿no? Porque si no lo identificas, puedes utilizar una metodología que no es acorde o no es pertinente para para resolver ese problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se recomienda redactar en media cuartilla el origen del problema, sus principales características, qué fuentes van a consultarse para la recolección de la información y finalmente formular el problema de la tesis. Eso es difícil, ¿no? Simplemente es una cuestión de un poco de orden. Ya. Muy bien. Obviamente, si yo trabajo en un hospital, difícilmente voy a descubrir un problema en una comunidad. A eso se refiere. La identificación de un problema habitualmente es fruto de la capacidad del investigador para generar ideas, pero las ideas las generas en tu realidad, y tu realidad es tu trabajo en el hospital. Ahí vas a ver los problemas de salud que tú crees que se puedan resolver a través de una investigación. Pero estás en el hospital y vas a pensar cómo hago para resolver el problema de la anemia en Puno. No encaja bien eso, porque esa no es tu realidad. A eso se refiere. Entonces, claro, hay algunos que es Eureka, ya, esa vaina ya pasó, ¿no? Y ahora Eureka ya no funciona. Eureka era antes, cuando estaba Aristóteles y todo eso. Eureka. Muchas veces las preguntas surgen del análisis de estudios previos, eso es verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú identificas un problema, lo primero que haces es guaqueas las bases de datos. Para hablarlo así, guaqueas las bases de datos. Te metes a las bases de datos a buscar toda la información que puedes sobre el problema que tú crees que has identificado. Y ahí te vas a dar cuenta todo lo que ya se hizo con respecto a ese problema. Y entonces tú revisas eso y dices, ajá, han investigado este pedazo, pero acá hay un hueco, hay un vacío del conocimiento acá. Lo que han investigado no está completo, acá hay un hueco que hay que investigar para completar todo el conocimiento de ese tema, ¿no? Entonces, eso se refiere el análisis de estudios previos.
El investigador debe realizar una lectura crítica de la literatura. Tienes que intercambiar ideas con otros investigadores que están haciendo lo mismo que tú. Eso es bueno. Una de las cosas buenas que tiene la medicina como ciencia, como profesión y como todo, es que no somos egoístas. Al contrario, descubrimos algo, hacemos algo y lo publicamos al toque. No lo guardamos para que nadie lo sepa. Porque si no nadie lo sepa, tú eres un NN perfecto, ¿no? Entonces, lo soltamos, sin temor. Vas a congresos. En congresos te relacionas con otras personas de otros países que de repente tienen el mismo problema que tú, así identificado, cambias idea y así vas tú más o menos perfilando cómo es el problema que quieres investigar. Ok. Una vez que ya tienes el problema más o menos identificado, lo planteas. ¿Y cómo lo vas a plantear? Como una pregunta, ¿no es cierto? Entonces tú generas una pregunta en interrogativo, tiene que ser, ¿no? Dices, ¿por qué es tan prevalente la diarrea infantil en la comunidad de Pichanaki? Esa es tu pregunta de investigación. ¿Por qué es tan prevalente? Entonces tú te respondes con la hipótesis. Tú, como investigador, dices, yo creo que es prevalente porque no hay medidas sanitarias, porque no hay educación sanitaria, porque no hay buena alimentación, o sea, los que sea, porque hay muchos parásitos finalmente, o lo que sea. Entonces, planteas el problema, lo formulas con una pregunta y que debe ajustarse a lo siguiente. ¿Tiene relevancia científica? Sí, pues. ¿Cómo no va a tener relevancia científica? ¿Alguno de esos que hablan de la anemia infantil se ha puesto han escuchado alguna vez cuál es el problema de la anemia infantil? Mejor dicho, ¿qué es lo que genera la anemia infantil en el Perú? Todo el mundo habla de la anemia infantil. Que la anemia, que hay que hacer la galleta, que la no sé qué, que la no sé cuánto. Y una ministra dijo incluso ¿cómo se llama? Un aplicativo. Imagínate, aplicativo, la sierra para la anemia. Nunca entendí eso. Ok, tienes que tener relevancia científica y eso lo vas a buscar en la información. Relevancia social. Cuando nosotros hemos terminado esta investigación, que estoy escribiendo para presentarla a la universidad, del dote Lisa, tenía relevancia social. No estaba descubriendo la pólvora, ni pienso que me den el premio Nobel por eso, ¿no es cierto? Pero sí, mi compromiso de médico es fundamentalmente social y humano. Y por encima de una investigación que puede ser muy sofisticada y de gran nivel, pero si no resuelve un problema de la comunidad humilde y más pobre, donde el problema es más grave, de repente no estoy tan contento. ¿No es cierto? Entonces, relevancia social. Relevancia contemporánea. Bueno, contemporánea se refiere al momento en que tú estás desarrollando el problema, ¿no? Y finalmente, determinar los objetivos de la investigación. Muy bien. Ahí está. Esta es bien importante. Dice, cuando nos enfrentamos a un posible problema de investigación, debemos considerar los siguientes parámetros. Y yo voy a leer y uno de ustedes me va a decir qué entendió de eso. Magnitud. Frecuencia, ¿cómo mide la magnitud de un problema? Por su frecuencia, por su severidad de síntomas y signos, o severidad de la deficiencia sanitaria, etc. ¿No? O sea, tú puedes calificar un problema como un gran problema, mediano, o un problema no tan importante. Entonces le das una magnitud, y la magnitud lo calificas en función de estos signos. Puede ser una enfermedad que no es muy frecuente, pero la severidad de los síntomas y su alta tasa de mortalidad implica que necesitas investigar eso. Entonces es de gran magnitud, porque es mucha mortalidad. No es que haya miles de pacientes de eso, no. De repente son relativamente pocos, pero
firma tu esto. Pero que tiene una mortalidad muy alta, entonces tiene que preocupar, ¿o no? Segundo, vulnerabilidad. Eso ya les dije. El grado en que el problema puede ser resuelto o impactado con los conocimientos y la tecnología. Es lo que les dije. Quiero hacer esta investigación, pero estoy chihuahua, no tengo plata. No lo puedo hacer, me cuesta muy caro. O mechita si quiere ya. Todos mechitas. ¿Sí o no? ¿No es cierto? O no tengo el recurso tecnológico. Pero puedo hacerlo bien. No tengo el recurso tecnológico. O sea, no hay no hay el reactivo acá en el Perú. Políticas de salud. Es importantísimo eso. ¿En qué grado lo que tú estás investigando y tus resultados van a servir para que tu país, a través del Ministerio de Salud, genere una política de salud de lo que tú estás investigando? Ese es el mayor premio que puedes tener como investigador y como persona y como lo que sea. Costos. Ya dijimos los costos. Y motivación. O sea, uno investiga lo que le gusta. No vas a investigar cosas que no te gustan. Porque tú tienes que estar motivado. Y uno se motiva cuando lo que haces... Por eso es que existen las líneas de investigación. Hay una línea de investigación y tú trabajas en esa línea años. Muchos años he trabajado yo en hepatitis. Hasta que llegó un punto en que ya no pude avanzar más. ¿Por qué? Porque no tenía biología molecular. Y entonces, si no tienes biología molecular en esa rama, no vas a publicar en revistas de gran impacto. Pues. ¿Quién te va a recibir un trabajo que no tenga biología molecular? Cuando todo ahora es biología molecular. ¿No es cierto? Entonces tienes que buscar otra línea de investigación donde puedas seguir avanzando, ¿no? Y en primer lugar, beneficiando a tu país. Entonces yo elegí quiste diatídico. Y hace muchos años que estoy investigando quiste diatídico. Y así tengo 3 o 4 líneas de investigación que yo elijo, que me gusta y lo hago. ¿No? Ahora estoy trabajando, por ejemplo, en nutrición en cirrosis. ¿No? Estoy trabajando en eso. Estoy preparando un artículo de revisión que lo voy a publicar y después voy a hacer un trabajo para ver cómo es esa situación acá en el Perú. Porque nadie sabe eso. Cuando yo revisé la bibliografía peruana sobre artículos publicados sobre nutrición en el cirrótico, solo hay un trabajo, uno, en el año 2002. Y así de media caña. Entonces quiere decir que ahí hay un gran vacío. Acá no se preocupa de la nutrición del cirrótico. Y está demostrado, archidemostrado, que los cirróticos tienen anorexia, son casi todos malnutridos en Child C, y las complicaciones y la mortalidad aumentan cuando están en mayor malnutrición. Eso está reprobado. Acá nadie le da bola a eso. Aquí todo es el almacón y la... No. Eso es encontrar vacíos del conocimiento. ¿No? Cuando yo haga ese trabajo, voy a cubrir un vacío que no haya. ¿Quién puede hablar ahora de nutrición en el cirrótico en el Perú? Nadie. Porque nadie ha hecho una investigación que nos diga cómo es. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Entonces, presentar el problema con preguntas específicas, explicar la importancia de las preguntas, explicar lo que se conoce, indicando quiénes han hecho contribuciones importantes y citar los documentos más sobresalientes. Al final de la formulación es conveniente hacer como un resumen, ¿no es cierto?, donde se compila el enfoque del problema y qué metodología de investigación es la más adecuada para resolver el problema. ¿No es cierto? Por ejemplo, si tu investigación es de enfermedades muy poco frecuentes, por no decir raras, vamos a decir poco frecuentes, probablemente el mejor método de investigación sea casos y controles. ¿No? Porque tiene la ventaja de que no es tan costoso y es más rápido. Lo ideal es cohorte.
estudios de cohorte, pero cohorte te puede llevar pues 5, 6, 7 años y tus nietos van a ver el resultado de la investigación. ¿No es cierto? Claro, si es una enfermedad rara, ¿cuándo vas a tener una muestra significativa para poder publicar, sí o no? Lo ideal es cohorte, que es prospectivo, pero es más fácil, menos costoso y más rápido, casos y controles, por ejemplo. Entonces, también es importante comenzar con información general sobre el problema e ir precisando hasta llegar al punto más específico. Cuando tú describes la situación problemática, tienes que empezar primero por lo general. Si hay alguna teoría que explique la problemática de lo que tú has encontrado como problema, es bueno considerarla al inicio, porque te va a servir como el marco teórico, científico adecuado para que tú desarrolles la percepción del problema. Y luego vas descendiendo hasta llegar al problema de tu hospital, de tu región, de tu posta, de lo que sea, a lo más específico. Muy bien. Entonces, a partir del problema, el diseño metodológico, que es el que te va a poder, digamos, obtener los objetivos de la investigación. A ver, y por eso tú tienes que tener siempre en la introducción de un proyecto de investigación, siempre. Si no haces eso, está mal tu introducción. Al final, el último párrafo es el objetivo de la investigación, cuando ese es el proyecto, o el propósito de la investigación. ¿Por qué haces el proyecto? ¿No? Entonces, esto es importante. ¿Por qué estoy haciendo esta investigación? Porque eso es lo que tú vas a intentar demostrar. Y luego tienes que definir cuál es la unidad de análisis. La unidad de análisis no solamente son personas o pacientes, ¿no? Pueden ser animales, pueden ser instituciones. Una unidad de análisis depende de la investigación que hagas. Si investigas el comportamiento X de X problema de los hospitales del MINSA en el Perú, ¿cuál va a ser la unidad de análisis? Los hospitales. No es el director del hospital, ¿sí o no? O sea, la unidad de análisis no solamente es persona. Una consulta de este profesor. ¿Pueden ser tesis también? Si quieres. ¿Perdón? Tesis pueden ser. ¿Tesis? Ajá, pueden ser tesis como mi unidad de análisis. Bueno, si estás investigando algo de las tesis que tú crees que Algo relacionado a... si has encontrado un problema en las tesis que se han publicado, puede ser, por supuesto que sí. Pero en las tesis tienen que tener un diseño similar, porque la unidad de análisis de los trabajos de investigación ahora tienen una metodología de análisis que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando salen artículos publicados? Metanálisis. ¿Cómo? Metanálisis. Fuerte. Metanálisis. Metanálisis. Entonces, si tú vas a analizar tesis, tienes que analizar tesis que tienen diseños por lo menos parecidos, porque si no, ¿cómo comparas uno con otro, no? Entonces, ¿no? Ese es un detalle bien importante. No puedes comparar un hospital de nivel 2.1 con un hospital de nivel 3. Es imposible que lo puedas comparar. Ahí hay muchas diferencias. Muy bien. Luego los tópicos de análisis. Algunas características que pueden tener. Existen diferentes motivaciones para realizar una investigación. Conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica. Es un poco dicho de una manera más elegante, si ustedes quieren, desde el punto de vista gramatical de nuestro rico idioma, de la justificación de una investigación. Puedes hacerlo por conveniencia, finalmente porque te gusta y se acabó. O sea, pues te gusta ese tema y lo haces, no necesitas ninguna otra motivación. ¿Sí? Otros lo hacen por dinero, también. ¿Por qué no? O por mejorar tu estatus en el mundo académico. Si tú destacas investigando en un área, vas a ser un referente en nuestro país de ese problema. Fulano de tal es un experto en eso. Y te van a llamar cuando necesiten tu opinión como experto. Y eso también te infla tu ego,
¿no? Te pones como un pavo real. Y todos los seres humanos queremos ser a veces pavo real. Así que no sean tan. Si quiero en Pau. Muy bien. Bueno, esto ya les he dicho, por lo tanto no lo voy a repetir. Ese es el otro problema. Si yo quiero lograr un objetivo, lo tengo que definir con la mayor precisión. Recuerden una cosa, esta investigación de la que estamos hablando es investigación cuantitativa. Y la investigación cuantitativa tiene resultados en números. Y tú no puedes obtener números si lo que estás valorando no tiene las mismas características en todos los casos. No es cualitativa, es cuantitativa. La investigación en salud es mayoritariamente cuantitativa. Por lo tanto, el objetivo tiene que ser muy preciso para que lo puedas medir. ¿Sí? Ok. Si no es suficientemente claro, ¿a dónde te puede llevar? No vas a poder decir cuál es el tipo de estudio más apropiado para poder lograr tu objetivo. ¿Qué población vas a incluir? Suponte que tienes un estudio y no has puesto los criterios de inclusión. ¿Cómo vas a analizar ese estudio si no sabes si todas las personas que se incluyeron en tu investigación tienen las características, cumplen con las características que tú que como investigador ya has identificado un problema, dices o crees que debe tener esas personas que ingresan en la investigación? Y finalmente, ¿cómo mides las variables de algo que no está claro? Es muy difícil. No digo imposible, porque algunos lo hacen, pero como con magia. La finalidad del objetivo es señalar a lo que se aspira en la investigación y debe expresarse con claridad, pues lo que te va a guiar. Una cosa bien importante, a veces cuando hacemos una investigación y tenemos unos objetivos, y de repente una cosa es con guitarra y otra con cajón, una cosa es en el papel y otra cosa es en el campo. Cuando estás investigando en el campo, de repente descubres, porque se supone que no conoces perfectamente toda la realidad del campo. Me refiero a campo, no campo, me refiero a campo es el sitio donde va lo que estás investigando. Y encuentras algo que te parece tan importante que tú no lo has considerado en tus objetivos. Lo puedes incluir en tus objetivos de la investigación. Porque si omites ese objetivo que tú has encontrado durante el desarrollo de la información, que estás recogiendo la información, va a haber un vacío en tu tesis. Va a haber cosas que no vas a poder explicar porque no has tomado en cuenta ese objetivo importante. Entonces, por eso es que el objetivo no solamente tiene que explicarse con claridad, sino que puedes incluso añadir un objetivo, incluso modificar un objetivo, no tanto en el fondo, pero sí en la forma. Porque claro, no puedes cambiar el fondo de un objetivo, entonces es otro estudio. Pero sí la forma, como tú lo planteas, sí lo puedes cambiar. Pero sobre la base de lo que vas experimentando cuando vas recogiendo la información. Eso está permitido en investigación, por si acaso. Lo ideal es que tu objetivo sea tan claro y tan bien hecho que no necesites hacer eso, ¿no es cierto? Pero a veces pasa, porque en investigación uno se encuentra con muchas sorpresas. Bueno, eso ya lo hemos dicho, ya, todo eso ya está. Y toda repetición es una ofensa. Dos conceptos. Pertinencia. ¿Quién me dice qué cosa es pertinencia? ¿Cuántas veces le ha dicho usted a unos amigos, impertinente, ese es un impertinente? ¿Lo has dicho, sí o no? Sí, ¿no es cierto? Y tú también. Las mujeres más que los hombres decimos que son impertinentes. ¿No? ¿Qué cosa es una persona impertinente? A ver. ¡Oh! ¡Bingo! Cuando yo digo, es pertinente que ustedes vengan leyendo la clase que se va a dictar al día siguiente. ¿Por qué digo que es pertinente? Porque es o, por
tú. No. Pertinencia es oportunidad, ser oportuno. Por eso cuando tú dices, ese es un impertinente, es un pata que cuando estamos hablando de nada y le sale con una tontería y malogra toda la conversación, ¿no? Entonces tú le dices, ese es un impertinente. O sea, es un tipo inoportuno, etc. Entonces, la pertinencia y la viabilidad deben ser dos características fundamentales de los objetivos de la investigación. Y una de las cosas de la pertinencia es esto, que la pregunta no ha sido contestada previamente. Porque ¿qué resulta que tú crees que has descubierto un problema y cuando revisas la bibliografía nacional hay 5 estudios que ya resolvieron ese problema? Ya pues te quedaste en outside, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la pertinencia. O, lo que es peor, que la investigación de ese problema, con diseños correctos, científicamente hablando, han demostrado que no es correcto lo que tú estás diciendo. Peor todavía, ni siquiera lo hagas. ¿No? Entonces, eso se llama pertinencia. Todos los estudios tienen que buscar una solución de los problemas, eso ya lo hemos dicho. Y el potencial, la utilidad clínica y la aplicabilidad. Eso también es importante. Hagamos investigación que se pueda aplicar después, porque es una forma de desarrollarnos como país, como universidad, como personas, como profesionales. Si hacemos investigación hermosa y preciosa, pero que no tiene aplicación práctica, bueno, ya lo califican ustedes. Entonces, en la evaluación de la pertinencia, que tanto la pregunta como el tratamiento que plantea el investigador estén de acuerdo con los principios éticos de la investigación en seres humanos. Entonces, la pertinencia en investigación tiene que ver mucho con la ética, lo que significa que si trabajas con seres humanos, aún cuando, como pasa muchas veces en las tesis, simplemente le hagas una encuesta, ni siquiera lo tocas, ni siquiera no lo miras, ahora hay tanto problema con eso, ¿no? Eso tienes que pedirle permiso, tienes que hacer un consentimiento informado. La persona que tú estás incluyendo en tu investigación, que va a contestar la encuesta, te tiene que autorizar, y para que te autorice le tienes que informar de qué se trata, y no solamente el informar, sino que haya entendido. A veces, en esto del cristianismo hay personas de la sierra mayores que tienen un nivel educacional muy bajo. Entonces, de repente no saben ni siquiera leer, pero van con su hija o su hijo. Entonces yo le digo a la hija o al hijo, lea usted, explíquele a su mamá en el lenguaje más sencillo, y si está de acuerdo, lo firma, se acabó. O una chica que tiene menos de 18 años y va con la mamá, y la mamá autoriza que la chica participe. No le van a hacer nada, simplemente deben contestar una encuesta, pero ella no puede decidir cuando es menor de edad, sino su mamá le tiene que autorizar, y ella es la que firma el consentimiento informado, autorizando a su hija participe en la investigación. Eso hay que hacerlo, y eso tiene que ser aprobado por el comité de ética. Obviamente no te van a negar que hagas una encuesta, ¿no es cierto? Pero los problemas son cuando tú das drogas nuevas o haces procedimientos terapéuticos o diagnósticos nuevos, que hay riesgo de vida del paciente. Eso ya es más complicado, pero en estos casos no. Y la viabilidad, ya le hemos dicho 30 veces, ¿no? Que cuántos pacientes puedo investigar con el recurso económico que tengo. Cuando he calculado mi tamaño de muestra, me dice que tengo que tener mínimo 180 y no tengo plata más que para 120. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cuál sería el problema si solamente lo hago con 120, por ejemplo? No va a cubrir toda la población que ya tengo. Ya, claro, eso está obvio, pues si tu muestra era 180 para que tenga representatividad y tú solamente tienes recursos para 120, no va a cubrir, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la otra consecuencia que puede tener? No es validez. Porque tú vas a encontrar un resultado con 120, con toda seguridad. Tu resultado vas a estar ahí.
Pero ¿qué puede pasar con este resultado? No vario. ¿Ah? Sesgado, no vario. Claro, llamémosle sesgo. O sea, de repente con 120 tus resultados no son estadísticamente significativos. Le falta un poquito para que sea estadísticamente. En vez de ser 0, menos 0,05 es 0,49. Pero si le haces un 180, de repente sí es estadísticamente significativo. Que ya es diferente para cuando tú concluyas. ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema de la viabilidad. Si no lo puedo hacer con 180, si quiero lo hago. Pero ya sé cuál es mi limitación. ¿No? Ya sabes que tus resultados no pueden ser contundentes. No puedes hablar así. Tienes que hablar en condicional. ¿Sí? Y tienes que recomendar que se haga una investigación, siguiendo la misma línea, con una muestra más representativa. Eso es lo honesto. ¿Ya? Entonces a eso se refiere la viabilidad. Y finalmente, bueno, el objetivo específico es la pregunta. Ya. A ver. ¿Qué significa una hipótesis contrastable? A ver, ¿quién me lo dice? Porque ya me cansé. Estoy medio ronco, estoy tosiendo. A ver, ¿quién lo dice, por favor? Anímese, no tengan miedo. Todo el mundo se equivoca. Yo también me equivoco millones de veces y no me da vergüenza. Si no te equivocas, no aprendes. Y el otro día me lo preguntaron, nosotros tenemos acá un diplomado de asesoría de tesis, creo que ya les dije. Y un chico que es muy bueno, me dijo, doctor, ¿y qué cosa es contrastar una hipótesis? Me llamó la atención que me pregunte eso, porque es un chico que sigue bastante, sabe de metodología de la investigación. Es uno de los mejores alumnos de ese diplomado. Por eso les pregunto, quiero saber qué piensan ustedes. Ustedes han hecho investigación 1, y ahí les deben haber dicho cómo una hipótesis es contrastable. A ver, vuelvan a pensar. Yo soy investigador, tengo una realidad en el área que me corresponde a mí, en salud en este caso. Descubro un problema en esa realidad, hago una pregunta de investigación y digo, ¿por qué es tan frecuente tal problema en esta realidad? Esa es mi pregunta de investigación. Entonces me respondo con una hipótesis. Es tan frecuente porque falta esto, esto y esto. Y de la hipótesis me van a salir mis objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? Determinar la de este, determinar de este otro. Entonces, ¿qué es contrastar una hipótesis? Es enfrentarlo al cumplimiento del objetivo. Tanto desde el punto de vista, puede ser clínico, sanitario o estadístico. Entonces contrastas tu hipótesis. Tu hipótesis sí ha sido respondida con el objetivo y tiene significación estadística. Entonces es absolutamente válida tu hipótesis y por lo tanto tu objetivo sí puede hablarse de resultados correctos. Eso es contrastar una hipótesis. ¿Ya? Creo que es la última. No, hay una más. ¿Dónde está? Ya. Por favor, prendan la luz. ¿Qué hora es? Son 6:20. A ver, ¿ya están los grupos? Quiero los papeles de los grupos.